con el señor Germán Yepes, ex rector del Consejo Nacional Electoral y también profesor universitario. Importante, uno de los temas que ha creado polémica durante los últimos días, el anuncio por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sobre la escogencia del parlatino por parte precisamente del Parlamento y no por elección popular. Señor Yepes, ¿cómo afecta esto el derecho al voto de los venezolanos? Bueno, fíjate, en el caso del parlatino está establecido una fecha que es el 2020, donde todos los parlamentos latinoamericanos deben elegir a sus diputados y diputadas miembros de ese organismo. Si tú vas el ejemplo de la Unión Europea crea el Parlamento Europeo, se conforma en unas elecciones simultáneas. O sea, se hacen elecciones en cada uno de los países miembros y ese día se eligen a los representantes parlamentarios de cada país. ¿Qué ocurre en el parlatino? Que uno de los pocos países que elige directamente a sus parlamentarios, miembros de ese organismo del parlatino, es Venezuela. Los demás parlamentarios de los otros países son escogidos entre los parlamentarios que forman parte de los congresos o asambleas nacionales de esos países. Lo que he entendido por lo que dice el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado Diosdado Cabello, es que los diputados que terminan siendo electos en Venezuela, que repito, es de los pocos países que elige directamente a sus parlamentarios latinoamericanos, no, a pesar de que el Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional, es la que suministra todo el presupuesto, es la que le da toda la logística, esos parlamentarios no están integrados, o sea, no rinden cuenta de su trabajo parlamentario a la directiva de la Asamblea Nacional. Él está proponiendo, y creo que esa es parte del debate, y bueno, hay opiniones diversas, está proponiendo que de la elección final que existan de los diputados y diputadas de las elecciones parlamentarias próximas por realizarse en Venezuela, de allí se escogen, como hacen la mayoría, todo el resto de los parlamentos latinoamericanos, así es que seleccionan, es decir, de los miembros electos escogen a uno paritariamente, de acuerdo a la conformación, digamos, final y política de ese parlamento, se escogen los representantes. Asisten a las reuniones del Parlamento latinoamericano y le rinden cuenta, como debe ser, a la directiva del Parlamento venezolano, porque hasta ahora funcionan, tanto unos como otros, tanto independientemente de la opción política que tienen, ellos van a todas esas actividades del Parlamento latinoamericano y no rinden, es decir, no están adscritos, no rinden cuenta de su trabajo parlamentario, de su dinámica parlamentaria. ¿Pero por qué hacer esto en este momento si eso ya es un derecho adquirido? No, bueno, no necesariamente tiene que verse como un derecho adquirido, porque igual tú lo vas a elegir. No es que vas a escoger a dedo, sino que tú de los parlamentarios electos, y paritariamente de acuerdo, como igualito como hayan quedado conformada la estructura y el número de parlamentarios de la Asamblea Nacional, nombras esa delegación, que es lo que hacen todo el resto de los países. ¿Qué es lo que yo sugiero? Y se me ocurre que de aquí al 2020 los países miembros del Parlasur tienen que ponerse de acuerdo y hacer un día una elección simultánea en cada país como se hace en Europa. Ese día, cuando todos tengan las mismas condiciones, y bueno, y de aquí a allá tendrás que crear un mecanismo, digamos, normativo que le permita a cada asamblea y a cada congreso de su país tener un mecanismo que le garantice el vínculo o la coordinación, la supervisión y el rendimiento de cuentas de cada uno de esos parlamentarios. Pero bueno, eso forma parte del debate, hay opiniones allí que se han expresado, pero repito, no es, o sea, ni es un avance ni un retroceso porque precisamente el resto de los parlamentos no lo hacen así. Y sencillamente tú vas a escoger de los que te quedaron electos una representación que viene, se integra al trabajo parlamentario, va a las reuniones, porque además no es que ellos viven allá. Asisten a reuniones parlamentarias cuando se convoca o a las comisiones y luego deben regresar, como hacen el resto de los parlamentarios, a su país a integrarse al Parlamento Nacional al cual pertenece. Y así, incluso los costos. Entonces no se viola la progresividad de los derechos. No, porque fíjate, no, porque tú estás escogiendo del mismo número de parlamentarios que van a tener las dos funciones. Cuando vayan allá, cobran sus viáticos en dólares. Cuando están en Venezuela, cobran en bolívares y trabajan y cumplen con las dos actividades. Van al Parlamento latinoamericano y se integran a las comisiones del Parlamento Nacional. Llegará un momento, te repito, en que cuando la integración latinoamericana sea más intensa y todos los parlamentos se pongan de acuerdo, habrá que hacer una elección como la hace la Unión Europea, que cada país hace la elección el mismo día.
y quedan conformadas y ya allí sí hay una directiva donde ellos rinden unas cuentas, rinden el trabajo, se conoce su actividad, se delimitan cuáles son sus funciones. Pero, repito, no grave sería que lo fueras a escoger de gente que no ha sido electa para ningún cargo. Tú lo vas a escoger paritariamente, de acuerdo a la representación parlamentaria que tiene cada uno de los bloques. En Venezuela hay actualmente 2 bloques, independientemente que en cada bloque hay distintos partidos, son 2 grandes bloques. Un bloque que se agrupa en la MU y un bloque que se agrupa en el Gran Polo Patriótico. De allí el número paritario que tiene la Asamblea se escogen y conforman la directiva. Es decir, eso no afecta a los derechos. Y precisamente cuando se acerca un proceso electoral, la fuente efectivamente se calienta, empiezan a surgir las opiniones. Y precisamente cuando está este escenario, la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral siempre ha sido cuestionada, sobre todo por un sector del país. Y yo quiero una precisión, ¿es realmente el voto secreto, completamente secreto? Mira, si el voto no fuera secreto, si los cuestionamientos del Consejo Nacional Electoral tuvieran algún asidero, la oposición nunca haría una elección con el Consejo Nacional Electoral. O sea, no permitiría jamás que el Consejo Nacional Electoral le coordine, le organice y le dé el apoyo para hacer sus elecciones internas en primer lugar. Porque, o sea, tú no vas, si tú desconfías de un organismo y crees que el voto no es secreto, que se conoce, tú no vas a permitir que el Consejo Nacional Electoral te organice tu proceso electoral interno. Luego vas a la elección nacional, tampoco iría, no participaría. O sea, no hay forma. Y eso incluso insistía mucho el rector Vicente Díaz, con quien yo tuve la oportunidad de trabajar porque formábamos parte de la Comisión de Participación Política y Financiamiento que él presidía. Y siempre el rector Vicente Díaz fue, digamos, que gente lo identificaba como expresión de la oposición, y era una persona muy crítica y sin embargo dijo, porque lo sabíamos, porque nosotros estábamos allí dentro y sabíamos la cantidad de auditoría que se le hace antes del proceso electoral, durante el proceso electoral y después de que culmine el proceso electoral, esa cantidad de auditoría, demuestran que no hay ninguna posibilidad de que el voto no sea secreto, en primer lugar. Pero además no hay ninguna posibilidad, y te voy a demostrar de una manera sencilla, de que se altere el voto, de que alguien meta más votos. ¿Por qué? Fíjate, los sistemas más avanzados desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de las garantías que existen en el mundo, de los sistemas electorales, son el de Venezuela, Brasil, la India, por ejemplo. Pero ninguno, ni el de Brasil ni el de la India, tiene un mecanismo que tiene el de Venezuela, que es que emite un papel, ¿verdad?, un papelito que le permite al ciudadano, a la ciudadanía, al ciudadano que emite el voto, hacer una auditoría personal. Es decir, yo voté, me emite un recibo y aquí me dice, este es el voto. ¿Por quién voté? Y luego yo eso, segundo elemento, eso lo doblo y lo introduzco en una caja de cartón, que no es una urna, porque en la urna están las personas que fallecen. Es decir, esa es una caja de cartón que va a ser sometida a una auditoría. En Venezuela se hace insólitamente, de manera insólita, una auditoría del 54% y en la última elección fue del 100%. Si hubiese alguna adulteración de votos, o sea, que tú metes más votos, que cambia los votos, saldría en la caja. Con un 3% de auditoría que tú hagas, pero en Venezuela se hace 54% y en la última elección fue el 100%. Y no ha ocurrido nunca que se consiga una alteración, pero para que los venezolanos y las venezolanas sepan, después que concluye el proceso electoral, con las cajas que no se abren, el otro 46% se lleva a los depósitos. Y allí, en presencia de los representantes de las opciones políticas y de invitados internacionales, que son los acompañantes internacionales, como ahora UNASUR acaba de aprobar, que va a crear su misión de acompañamiento, porque además la UNASUR, es bueno aclarar, tiene un organismo electoral que está avanzando, incluso acaba de decir que quieren participar acompañando el proceso en África, pero digo, se escoge un 1% también al azar de las cajas y se abren en los depósitos. O sea, no hay forma de que el Consejo, ahora, de que se pueda alterar la voluntad popular. Lo que no puede hacer el Consejo Nacional Electoral, y yo siempre insistí en eso y vuelvo a insistir, es que el Consejo Nacional Electoral le busque los votos a las opciones políticas. Ese es un problema de las opciones políticas. El que tenga más votos y más acompañamiento sacará ese respaldo popular expresado en esa emisión democrática, transparente, voluntaria de los venezolanos de votar por una o por otra opción. Y hablando de la opinión de la gente y de la voluntad popular también, señor Yepes, es mucha la participación a través de @primerapágina y es mi compañero Gabriel López quien le va a leer todos los tuits que nos llegan a esta hora.
Efectivamente, Stenning, profesor Yepes, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Le vamos a solicitar, por favor, su colaboración, profesor, con respuestas bastante precisas para de esta forma darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia. Vamos a empezar con el señor Pablo Díaz. Él se pregunta, Baruta pierde electores, por tanto, un diputado donde nunca el PSV ganaría. ¿Qué le responde el señor Díaz? No, fíjate, las circunscripciones, repito, se conforman de acuerdo a una base de datos que suministra, una base de datos demográfica que se suministra el Instituto Nacional de Estadística. Puede haber un área donde hay mayor población o menor población y los diputados se expresan de acuerdo a un esquema que ya previamente el Consejo Nacional organizó y que al suministrarle el INE la base demográfica se expresa allí, o sea, no tiene nada que ver, y repito, hay zonas donde la votación mayoritaria es del PSV y sus aliados y saca mayor cantidad de diputados. Hay una zona que todos sabemos en Venezuela que la MUD tiene mayor votación y saca más diputados, es decir, eso no está en contradicción. Por eso explicaba anteriormente que puede sacar mayoritariamente la cantidad de votos de una de las opciones políticas puede ser mayor y no necesariamente se expresa en diputados, porque eso depende de cómo estén organizadas las circunscripciones. Solo una precisión rápidamente, profesor. Es decir, que usted cree que el número de diputados para esta próxima renovación del Parlamento Nacional se va a mantener en 165 parlamentarios. Se ha hablado de que de acuerdo a la base demográfica podía aumentar a 2 diputados más que podían ser, de acuerdo a unas regiones como Nueva Esparta y otras, pasar de la cifra que tú dices, de 165, con el aumento en algunas circunscripciones a 167. Bien, más preguntas, profesor. Samuel Moreno dice, el régimen inventó otro método, pero es igual al de los circuitos. Los números no le cuadran, se pregunta. Bueno, fíjate, allí yo repito lo siguiente, las opciones políticas se van a desplegar y de hecho ya se están desplegando por todo el país con sus elecciones internas y sacarán más votos los que tienen un trabajo determinado, concreto, desarrollado en cada una de las circunscripciones. Es decir, el Consejo Nacional Electoral se encarga de organizar el proceso electoral y esas opciones políticas se encargan de buscar sus votos y de llevar sus candidatos tratando de que esos candidatos sean los que le garanticen mayor arrastre de votos. Otro de los comentarios, por ejemplo, escribe Freddy Omar Coronel y pregunta, señor Yepes, ¿es justa la distribución de diputados a la Asamblea Nacional de acuerdo a la condición demográfica de cada circuito? Sí, porque fíjate, tradicionalmente, tanto en la Constitución anterior como esta, tú tienes que garantizar que, porque si no, es como en el pasado, se hubiese a darle todos los diputados senadores a quien tiene mayor población y no le das representación a las otras circunscripciones o las entidades federales que tengan menor población. Tú tratas de crear un equilibrio entre el número de población y la conformación administrativa del país, es decir, los 335 municipios, los estados y, en el caso de los municipios, las circunscripciones que el Consejo Nacional Electoral organizó uniendo espacios que pertenecen a uno o varios municipios. Pero repito, allí no hay ningún problema, cada opción política buscará su resultado favorable. Por razones de tiempo, profesor, nos queda chance para leer una pregunta más. La hace Rafael Mundaraín, @Rafucho65, y dice, es obvio que ese diseño de los circuitos, unos diputados se elegirán con 10.000 votos y otros con 50.000 votos. ¿Eso es equidad? Claro, pero es que si tú no lo hicieras así, tú estarías dándole una representación. Vamos a poner un ejemplo, fíjate. Yo que soy del Tocuyo Lara y caraqueño, porque tengo más tiempo viviendo en Caracas que en el Tocuyo. Entonces, haríamos como gente que tiene una visión, y repito, lo estoy diciendo que vengo del interior y vivo en Caracas, que cree que el país es Caracas. Entonces, la representación parlamentaria de la Asamblea Nacional sería Caracas, el distrito, digamos, metropolitano, o el distrito Libertador, el estado Miranda y el Zulia. Y entonces el resto de los estados tendrían una mínima expresión. Lo que tú tratas de garantizar, correlacionar, digamos, la presencia demográfica con la presencia administrativa, es decir, que todas las entidades del país tengan representación en la Asamblea, en el cuerpo legislativo que es la Asamblea Nacional. Y por eso se puede explicar que un estado o una circunscripción que tenga una mayor cantidad de votantes tenga la misma representación que una tiene menos, si no sería un desequilibrio absoluto desde el punto de vista administrativo y de la representación de las distintas regiones y de las poblaciones que conforman a Venezuela como Estado, como sociedad, en el Parlamento Nacional. Señor Yepes, me queda
muy poco tiempo, pero según toda su visión, según el panorama electoral en este momento, ¿por qué es importante que el venezolano vote en estas parlamentarias? Sí, fíjate, en Venezuela el mecanismo que los venezolanos hemos conquistado y construido para dirimir las opciones políticas, el debate político y buscar que nos representen a quienes nosotros consideramos que son la expresión de nuestra orientación política, de nuestras expectativas, de nuestras aspiraciones en lo que es el diseño de políticas públicas nacionales e internacionales, se expresa a través del voto. Es una conquista, nadie nos la regaló, la hemos venido construyendo, ha mejorado el sistema electoral venezolano, han mejorado los mecanismos de garantía hacia todos los venezolanas y venezolanos en el derecho al voto, y en ese sentido nosotros no podemos desperdiciar, tenemos que ejercer. Hoy es bueno decir que en Venezuela en el año 2002 existían alrededor de 11 millones de electoras y electores en el registro electoral. Hoy hay un poco más de 19.200.000. Sobrepasa un poco más esa cantidad. Esperemos que la Comisión de Registro, el Consejo Nacional Electoral, dé una cifra definitiva, pero está por encima de 19 millones de venezolanas y venezolanos que estamos inscritos en el registro electoral. Y hay un elemento también importante a favor de Venezuela, de los venezolanos y las venezolanas, que es que cuando uno hace un balance en los últimos años, los últimos 10, 12 años, se va a dar cuenta que hay un incremento de la participación en todos los procesos electorales que se han dado en Venezuela y una reducción de la abstención. Eso es muy importante porque demuestra que las venezolanas y venezolanos, independientemente de la opción política que tengamos, que es un legítimo derecho, tener una posición política u otra, la mayoría de las venezolanas y venezolanos nos hemos ido interesando masivamente por la participación política, y por eso es muy importante la pregunta que tú haces de por qué es tan importante. Ese es el instrumento. Nosotros no podemos recurrir a la violencia, a la confrontación, a llevar al país a una especie de Libia, de Siria, de cualquiera de estos países, de Yemen, donde la conflictividad ha derivado hacia una violencia que destruye al país. Solo hay que recordar Yugoslavia. A Yugoslavia le metieron una guerra étnica y religiosa primero. Le vendieron armas a los distintos grupos y luego destruyeron ese país y le hicieron una guerra, la invadieron y la subdividieron en 6 pequeños países que tienen actualmente una deuda eterna, no externa, eterna con los que le hicieron la guerra. Y ese diseño nosotros no podemos permitirlo para Venezuela. Yo tengo una posición política, mi mamá, a quien quiero mucho, que tiene 83 años, toda la vida ha sido adeca, tengo varios hermanos que son adecos, yo siempre he sido de izquierda, he tenido una posición política distinta a ellos. Somos hermanos, nos queremos mucho y les respeto como ellos me respetan a mí, y eso lo pongo como referencia para todos los venezolanos y venezolanas. Nos queremos, nos reunimos, comemos juntos, hacemos fiestas juntos y nos respetamos las ideas políticas. Y cuando hay que votar, ellas votan por su opción y yo voto por la mía, respetuosamente. O sea, como debe ser. Lo que uno no puede hacer es utilizar el debate político y la diferencia política para canalizar otros tipos de conflictos, o sea, desavenencias económicas, desavenencias amorosas. Tengo que despedir. Perdón, discúlpame, pero digo, por eso es importante que los venezolanos utilicemos el voto. Muy bien, le agradecemos a usted Gracias. su compañía el día de hoy acá en Primera Página. Conversábamos del tema político electoral y del panorama de cara a las elecciones parlamentarias 2015 con el profesor Germán Yepes y también ex rector del Consejo Nacional Electoral.